Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por Facebook Live. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas. Miércoles 20 horas. Dale like a nuestra fanpage para estar atento a las notificaciones. Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Saludamos a esta hora de la tarde a Bernie Llaver. Bueno, Bernie, ¿cómo estamos? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Gracias por la nota y por el llamado. Así que acá estamos, como todos, me parece, esperando que se normalice un poco la situación. Una situación que no es fácil, una situación que a ustedes que están acostumbrados a estar en la adrenalina fin de semana tras fin de semana, ir perdiendo ese ritmo complica y mucho, Bernie, ¿no? Sí, eh, obviamente que para todos es una situación muy dura, muy difícil. Para la mayoría de los deportistas acá en Argentina, en otros países del mundo ya la situación se ha ido normalizando, pero acá estamos muy complicados. Pero bueno, también hay que pensar en en la salud, que siempre es lo más importante. Pero también no hay que dejar de lado que hay mucha gente que vive de esto y que está desde principio del año pasado sin trabajo, así que es una situación muy difícil, muy complicada. En lo personal, ¿cómo te llevas con esto de la cuarentena? ¿Cómo te llevas con esto de estar en el simulador? ¿Cómo es un día de ver ni de ver? Es difícil, la verdad que al principio no costaba tanto porque eh, es todo un poco más, parecía como que parecían hasta unas mini vacaciones en algún punto, eh, disfrutando un poco de la casa y como decís recién, del simulador, pero después ya como cualquiera, es como que queríamos volver a la normalidad, queremos carreras, queremos que sea la vida normal como lo venía haciendo y se está haciendo ahora cada vez más difícil, ¿no? Si bien acá en Mendoza y en San Martín hemos estado mucho menos complicados que en Buenos Aires y en que otras provincias, ahora se está empezando a complicar, así que hay que volver a estar, me parece, un poco más atento a los cuidados y a ser más profesional en ese sentido. ¿Hace cuánto que no te subís a un auto? ¿Hace cuánto que no estás en un auto de carrera girando en un autódromo? Y de la última carrera, que fue creo que principios de diciembre, mediados de diciembre del año pasado, ya son casi 9 meses, sí, ocho meses aproximadamente. Es mucho, ¿no? Mucho Parece que tiempo. desde que empecé a correr, nunca había estado tanto tiempo sin subirme a un auto de carrera, desde los 8 años. Eh, San Martín abrió el autódromo unos días. ¿No tuviste la oportunidad quizás de poder probar algo, de subirte a un auto y girar, como para ir nuevamente sintiendo eso del autódromo, el auto? Eh, no pude hacerlo porque no tengo auto de carrera. O sea, yo corro para un equipo que tiene sus propios autos y soy, digamos, contratado para ir a manejar. Y, y no tuve la oportunidad de manejar acá nada parecido a lo que, a lo que me puede servir para mis carreras. Quizás sí lo que podría manejar, que se usa mucho para entrenamiento, son karting, pero bueno, como te decía anteriormente, hace 8 meses que no corro y estoy sin trabajo y todo eso es muy, muy costoso. Y bueno, no he tenido la posibilidad hasta el momento de poder hacerlo.
¿Y esa situación cómo está? La de la economía de ustedes, porque vos me decís, hoy vos estás dentro de un equipo que te contrata para correr, se hace difícil salir adelante. ¿Cómo te ibas con ese tema? Muy mal, o sea, estoy obviamente que en mi caso no es general, digamos, no es que todos los pilotos sea así, pero en mi caso tengo un contrato en el que uno recibe una remuneración por carrera, y como no hemos corrido, digamos, hace 8 meses que estoy sin trabajo, así que obviamente que he tenido que hacer otras cosas y adaptarme un poco a la situación, como la mayoría, pero no, es alarmante, digamos, seguir así, no creo que se pueda por mucho tiempo. Y no solo los pilotos, sino también los mecánicos y los dueños de los equipos también están muy, muy complicados y aparentemente por cómo viene la cosa, yo veo muy difícil que este año podamos volver a competir. ¿Se habló en algún momento de quizás la apertura, que se podía correr? ¿Se entusiasmaron con eso? Disculpame que no entendí bien. Digo, por momentos se habló de una posible apertura del automovilismo en la Argentina. ¿Se entusiasmaron con eso, digo? La verdad es que yo no lo escuché. No, nosotros no manejamos esa información, solamente sí sabía de que estaban con la intención los equipos, pero nunca hubo ninguna respuesta de parte de los gobiernos. Eh, yo creo que lo más complicado de todo es el tema de la logística. Al ser una categoría nacional, tenés que trasladar mucha gente de una provincia a otra y ahí es donde se complicaría por el tema de las cuarentenas que tienen cada provincia y eso me parece que sería lo más complicado. Después, obviamente tendrían que ser sin público y, y deberían los autódromos tener algún protocolo con la gente que trabaja. Me parece que eso sería lo más lógico, pero lo veo difícil por eso, por lo que dije recién, por el tema de las cuarentenas en las provincias. ¿Pensás que ya este 2020 va a ser un año sin actividad? Em, no quiero ser pesimista, y obviamente que yo más que nadie y como integrante del automovilismo quiero que vuelva ahora. Yo me siento preparado y tomaría el riesgo necesario para correr porque necesito trabajar, o sea, necesito volver a mi actividad como todos. Así que esperemos que me equivoque, pero lo veo muy complicado este año. Bernie, ¿tu pasión por el automovilismo cuándo arrancó? ¿Te acordás? ¿Cómo fue? Eh, me parece que desde nacimiento, no tengo recuerdos de que alguien me haya inculcado que me gusten los autos de carrera. Sé desde que tengo conciencia que miraba la Fórmula 1 y las carreras en Argentina, y me parece que desde que nací, o sea, es algo que lo traigo en la sangre, me parece. Y a medida que fue pasando el tiempo, ¿cómo fue tu crecimiento con el automovilismo? ¿Cómo te fuiste adaptando? ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cómo comenzaste? ¿Cuál fue tu primer carrera? ¿Qué te acordás? Bueno, tuve mucha suerte de que mi papá había corrido a nivel zonal y, y tenía muchos conocidos que tenían equipos acá en Mendoza, y a él siempre, toda su vida, gracias a que una vez pudo correr una carrera en Fórmula Renault, él siempre le había quedado la espina de volver a correr en eso porque le había encantado. Y, y él conocía bastante cómo tenían que ser los pasos para llegar ahí, que eran en el karting. O sea, cualquier chico, en mi caso que empecé a los 8 años, eh,
tenés que empezar en el karting. No hay forma de arrancar en otra cosa porque primero que es porque lo único que está permitido, me parece, para un chico de esa edad, y segundo que es la mejor escuela, es donde más aprendés, y creo que es muy necesario que cualquier piloto hoy en día, para llegar a ser piloto profesional, necesita una escuela de karting. Hay casos que no han hecho karting y han sido muy buenos, pero sin duda de que me parece que esos pilotos que llegaron a ser profesionales sin haber corrido en karting hubiesen sido mejores si hubiesen tenido la escuela del kart. En mi caso fue esa, o sea, empecé en el karting. ¿Qué te da el karting? Para aquellos que no sabemos, para aquellos que no conocemos de la parte profunda del deporte, ¿qué les da el karting al corredor de auto? El karting en relación peso-potencia es lo más parecido que hay a un Fórmula 1 hoy en día. Después de manejar un karting de los más potentes que hay hoy en día, que hay categorías en todos lados, cualquier auto de carrera que vos te subas parece que es cámara lenta. O sea, el karting te enseña a manejar, te enseña a hacer maniobras, te agiliza la mente porque es todo muy rápido, es todo muy, muy finito, y lo que hace para mí es enseñarte a manejar, cómo tenés que doblar las curvas, de qué manera traccionar, de qué manera hacer un sobrepaso, qué manera defenderte de maniobras. Es la escuela, o sea, es la base para lo que después tenés que seguir perfeccionando más de grande. Lo Y es, único negativo, me parece, del karting es que si vos después tenés que subir a otra categoría, eh, los autos que vas a manejar tienen suspensiones. En el caso, en el caso del karting no lo tiene. Entonces, creo que eso es lo que le faltaría para que sea más completo. Es lo único negativo porque después, a lo que vos corras más adelante, se trabaja muchísimo con el tema de las suspensiones y es como que venís con cero conocimiento de eso. Pero eso se aprende. Lo que se aprende y rápido. Lo más difícil de aprender creo que te lo da el karting. decís que trabajar con suspensión, o sea, terminar una carrera de karting, los riñones te terminan la miseria prácticamente. Sí, los karting físicamente son muy demandantes. De hecho, nos pasa a la mayoría de los que hemos corrido y después de mucho tiempo volvemos a andar, nos destruye físicamente porque las vibraciones son muchas y van directamente a tu cuerpo, y te cansa muchísimo, pero sobre todo es las primeras veces. Si después agarras ritmo y empezás a andar seguido, es como que vas mucho más relajado y no te cansa tanto. Pero físicamente es muy, muy exigente y sobre todo de esa forma, si no estás relajado y no estás muy fino con el auto. Ese salto del karting al auto, que vos me decís, bueno, cambia ya con el tema de la amortiguación y demás, pero también debe ser un cambio grande, las distancias, empezar a calcular otras cosas, las tracciones también tienen mucho que ver, si tenés un auto con tracción, ustedes con el Super 3000 es delantera la tracción, ¿no? Sí. Sí, el Super 8000 es delantera, el turismo carretera y Top Race son tracción trasera. Sí, cambian muchas cosas, pero lo que me refería yo con que el karting es muy importante es que después de manejar mucho tiempo un karting, cualquier cosa que manejes te vas a adaptar rápido. Obviamente que vas a necesitar un tiempo, vas a necesitar horas y vas a cometer muchos errores, pero la base es casi perfecta. La base del karting es casi perfecta. Sí, cuando subís a otras categorías de autos con techo pasa a ser mucho más importante el tema del trabajo en la puesta a punto, vas a ser mucho más importante en el manejo, el freno. Eh, Te diría que a un nivel alto en el automovilismo, el freno es en lo que más se trabaja, sobre todo los pilotos top de Argentina hacen mucho hincapié en eso.
que el auto frene bien es fundamental, así que, y es una técnica que se trabaja todo el tiempo. De hecho, hemos hecho cursos, a pesar de ya llevar varios años compitiendo al nivel más alto, es como que todo el tiempo aprendes cosas nuevas, y eso se hace mucho hincapié en eso, en el tema del freno. No del sistema de freno, sino el auto frenando. Es Es que bastante complejo porque hay muchas técnicas. además también me imagino que va mejorando día a día la tecnología, también tenés que estar atento a todo eso. Y estás en una categoría muy tecnológica, todos lo dicen, ¿no? E incluso hasta el eslogan es la categoría más tecnológica del país, es el Super TC 2000. ¿Eso también te lleva mucho tiempo o no? Eh, lo que pasa es que con el correr de los años, para abaratar costos, se ha ido limitando todo. La tecnología es prácticamente la misma de hace 15 años, desde que yo empecé a correr en el TC 2000, 14 años. Es lo mismo porque se han ido limitando para abaratar costos, debido a que los autos de carrera tienen muchísimos elementos que son importados, y a medida que fue perdiendo valor nuestra moneda, se hizo cada vez más complicado seguir con el mismo nivel de tecnología. Entonces, eh, cada vez estamos más limitados en ese sentido. Pero obviamente que trabajás en cosas que en otras categorías no lo haces, como es la adquisición de datos, que son una serie de sensores que están distribuidos en todo el auto, y, y van tomando datos que después te lo reflejan en una computadora. Cuando vos te bajás, podés extraerlo y pegarlos en un programa de computadora que hace que vos puedas comparar y ver un montón de parámetros que te dan tu forma de manejo, entre otras cosas. Eso se llama telemetría. Bueno, sin lugar a dudas, una tecnología muy importante, pero que se debe haber ya adaptado a muchas categorías esto, ¿no? Empezaste después en la categoría nacional en la Fórmula Renault. Uno cuando ve la Fórmula Renault dice, esto es lo más parecido a la Fórmula 1. Recién dijiste que el karting quizá por la relación peso-velocidad era lo más parecido. ¿Qué te brindó a vos la Fórmula Renault? La Fórmula Renault es como la secundaria. Eh, Vos tenés el karting, sería la primaria, y después la Fórmula Renault es como que es bastante más lento todo, porque el auto tiene muy poca potencia, pero ya tenés caja de cambios, ya tenés embrague, y empieza a ser mucho más determinante el freno. Y es un auto que está hecho y fabricado desde cero para hacer un auto de carrera. En ese sentido es lo más parecido a un karting que hay, pero ya empezás a girar en los autódromos más grandes, donde después vas a correr si seguís corriendo, si seguís avanzando en tu carrera. Entonces, la fórmula es muy importante. También, sobre todo, porque acompaña a las categorías más grandes, y empezás a foguearte, empezás a tener contacto con los equipos grandes, te mostrás también, ya tiene televisión en vivo, y vas a la misma pista que corren las categorías grandes. Entonces, me parece que sería como la secundaria. ¿Cuál es el circuito que más te adaptaste o que más te gusta correr? La verdad es que depende muchísimo del auto. Hay veces que disfrutás mucho de manejar en una pista y vas un año, y por una u otra cosa no te anda el auto, y estás 20 y creías que en esa pista eras el rey, y, y cuando no te anda el auto no hay forma. Me pasó muchas veces, no sé, en Oberá, en Misiones, una pista que siempre me gustó, anduve muy bien siempre. Y cuando fui al equipo Chevrolet del primer año, yo venía de ganar el año anterior en Fiat, y cuando voy al equipo Chevrolet, mi primer año, pensé que me los comía crudos, porque, porque era un auto impresionante, andaba bien en todas las carreras, y en esa carrera anduvimos muy mal, veníamos encima de hacer 3 4 podios, y me acuerdo que clasifiqué, no sé, 12 13 o peor,
y en la carrera anduve re mal. Entonces, como que depende mucho del momento, de cómo esté el auto. Pero en las que se disfruta manejar, generalmente son en las que te anda bien el vehículo. En mi caso, disfruto muchísimo de manejar acá en San Martín, porque es una pista que es muy linda y generalmente nunca me había ido bien. Sacando el año pasado, que pude hacer 2 podios, nunca me había ido muy bien. Y otra que me gusta mucho es Potrero Los Funes, también. El Callejero de Santa Fe, es un circuito lindo. Hay varias, pero generalmente va de la mano de cómo funciona el vehículo. Y te iba a preguntar justamente por el Autódromo Ciudad de San Martín, porque uno cuando escuchaba a los pilotos decía es un autódromo que no tiene sobrepaso, sin embargo, fuiste uno de los pocos pilotos que le encontró la vuelta junto con Matías Rossi. Creo que el autódromo le encontraron la vuelta y los lugares de sobrepaso, que tiene y muchos si lo buscas, ¿no? Sí, no, yo la verdad que nunca había escuchado eso de que no tenía sobrepaso. Sí había escuchado del tema de la infraestructura, que el tema de la tierra, eh, y es algo que es cierto, o sea, es un circuito que no tiene el nivel de inversión de Termas de Río Hondo, por ejemplo, que tiene, creo que tiene un presupuesto de 5 millones de dólares anuales, una locura, para reformas y cosas. La gente de acá lo hace la mayoría a pulmón y creo que hace un trabajo demasiado para los recursos. Eh, pero no, el tema de sobrepaso me parece que es un circuito que, que tiene todo, en mi opinión. Para mí, y la mayoría de los pilotos coincidimos en que es una pista muy linda para manejar. Bernie, ¿te quedó o te queda algún sueño por cumplir en el automovilismo? ¿Te gustaría correr en alguna categoría en particular? No, siempre pensé en que me encantaría poder hacer alguna que otra carrera en, en IMSA o en Le Mans, una categoría en la GTE, que son autos que van muy, muy rápido. Pero lo veo cada vez más lejano por el tema de los costos y por una cuestión de simplemente eso, o sea, de que esas categorías son europeas y los presupuestos son en euros. Y bueno, nosotros tenemos una moneda que cada vez está más devaluada y se nos hace más difícil juntar esos números. Así que no pierdo la esperanza, me imagino que en algún momento podré correr en alguna carrera, aunque sea. Son carreras que se comparten pilotos por auto, o sea, por ahí hay cuatro pilotos en un auto, son de larga duración, y, y me gustaría, seguramente lo voy a intentar, creo que todavía soy joven, me quedan varios años de carrera, así que en algún momento me imagino que se puede llegar a dar. Se da muy pocas veces que dos pilotos de la zona sean muy representativos y te pasa a vos también con Cáceres. Eh, con- eh, hay una relación entre los dos, se hablan mutuamente, te piden consejos, vos pedís. Eh, sí, yo creo que he tenido tuve mucha suerte en encontrarme y en conocer a una persona como es Peluche. Es una persona extraordinaria. Realmente todos lo conocemos acá en San Martín. Una persona de bien, eh, y es un luchador. A él se le han dado las cosas muy difíciles y sin embargo siempre va para adelante, muchas veces con locuras, pero me parece que es un ejemplo para cualquier deportista. La luchó siempre desde un principio y la sigue luchando y siempre con buena cara y yendo para adelante. Eh, yo lo tomo como un ejemplo y aparte que por ahí es muy parcial mi comentario porque lo quiero mucho, pero lo quiero gracias a eso. Eh, lo conocí en el automovilismo, entonces, eh, o por el automovilismo, y eso es algo de lo que estoy agradecido.
Bernie, no te ocupamos más de tu tiempo, estás sentado ahí ya en el simulador, seguramente vas a hacerte un par de giros. ¿En dónde estás probando ahora con el simulador? ¿Qué autódromo estás? Ahora estoy probando en Laguna Seca, en un circuito de Estados Unidos. ¿Y en qué vehículo estás? ¿En el tuyo o en otro? No, es un Audi R8, es un Audi GT3, una categoría de esas que te dije recién que me gustaría correr. Bueno, andar practicando, no ya sé que algún día se te da la oportunidad y ya por lo menos vas sabiendo algo. Y las pistas seguro que ya las voy a conocer, porque le estoy dando muchas vueltas a todas las pistas de Estados Unidos y de Europa, así que por lo menos en ese sentido voy a estar más afilado. Bueno, Bernie, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por este tiempo que has tenido para con nosotros y esperando que todo esto pase, creo que la necesidad de todo el mundo de poder disfrutar de alguna carrera, sin lugar a dudas, la tenemos. ¿Participaste de las virtuales o no? Sí, sí, estoy corriendo. De hecho, soy uno de los organizadores. Así que Ah, estoy de lleno con eso y tratando de sobrevivir también gracias a las carreras virtuales. ¿haces competencia de amigos o no? No te creas, se hace bastante profesional, así que hay calentura, hay enojo, y nos lo tomamos bastante en serio, con muchas horas de entrenamiento y bueno, y también hay sponsor de por medio, así que ahora estamos saliendo en vivo por TNT Sports, el canal de televisión, y aparte por los canales de YouTube y Facebook del canal, vamos todos los domingos, así que ha sido un trabajo de bastante tiempo, pero por fin estamos ahí, estamos al aire. Bernie, te mandamos un abrazo enorme. Mucha suerte. Bueno, abrazo grande, chicos. Gracias. Toda la fuerza deportiva de Informe 4 por nuestro canal de YouTube. El mundo del deporte en la voz de sus protagonistas, en vivo y en directo. Suscríbete a nuestro canal YouTube Informe 4. Para estar atento a las notificaciones, activa la campana Informe 4. Toda la fuerza deportiva. Conozca la quiropraxia, un cuidado de salud vitalista, único en la zona este, mediante la corrección de subluxaciones vertebrales. Una columna vertebral sana es sinónimo de mayor salud. Licenciado Javier Esteves, miembro de la Asociación Quiropráctica Argentina. Consultas y turnos a los teléfonos 0263 44 30 852, 0263 154 50 50 25, www.quiropraxia esteves.com.ar, www.quiropraxia.org.ar. Su columna vertebral en manos de un profesional. De plástico se trata, polietileno San Martín. Ventas por mayor y menor, polietileno San Martín.